Bien, ya hoy estamos comenzando con la hoja 8. Para esta hoja vamos a mirar los ejercicios 2, 3, 5, 9, 10, 13, 15, 16 y 17. Eh, ¿Cuántos? A ver cuántos podemos hacer hoy. Eh, es que como la semana que viene comienza con un feriado, creo que ya al finalizar la próxima semana, dado que no perdemos clase, vamos a estar igual que los demás grupos. Entonces, bueno, empezamos. Tenemos la función. Fíjense, ahora tengo una función F mayúscula que va de R2 en R3 y lleva el elemento XY de R2, el par XY, en el vector E a la X y a la menos Y, X por Y. Es decir, ahora tenemos un campo vectorial. F es un campo vectorial. Cada punto de R2 lo asigna un vector en R3. Y queremos encontrar la derivada de A con respecto a Y, de F, perdón, en A con respecto a Y, siendo A el punto 1, 1 y Y el vector 1, 2. Entonces, primero tenemos que, por definición, la derivada de F en el punto A con respecto de Y, la obtenemos con lo escrito. Pero ustedes saben por la teoría que si uno tiene un campo vectorial de Rn en Rm, tiene X1, Cn, y este campo lleva el punto de componentes X1 hasta Xn en el vector de Rm, F, Xn, ya tiene, por ejemplo, Y1, Ym. Cada Y sub J de estas es una función. Es que cada Y sub J de estas es una función que podemos llamar F sub J de X1, Xn, y esto, pues, podemos ver que es un campo escalar. Y J varía entre 1 y M. Estas son las funciones componentes de F mayúscula. Entonces, la derivada del campo F en el punto A con respecto a Y, lo podemos escribir usando la definición como las derivadas de las componentes. El mismo punto respecto del mismo vector.
La derivada de la primera componente en el punto A con respecto a y se calcula como ya conocemos. Tomamos el límite o h tiende a cero de esa componente en A más h por y menos esa misma componente en A, todo dividido por h. En este caso, pues sería límite cuando h tiende a cero. Ya que estamos considerando A igual, A es el punto 1, 1 y es el vector 1, 2. Entonces aquí tenemos F1, 1, 1, H por 1, 2, menos F1, 1, 1. Esto dividido entre H. Es decir, un poquito más acá. Esto sería el límite cuando H tiende a cero de F1. Acá sumamos, por supuesto, componente a componente. Entonces tenemos F1 más H, tenemos F1, F1 más H, 1 más 2H, menos F1, 1, 1. Todo dividido por H. Entonces, la primera componente, si nos fijamos, es e a la X, es decir, la primera componente del argumento. Límite, entonces, H tiende a cero de a la 1 más H menos a la 1, es decir, dividido por H, es el límite cuando H tiende a cero, que puedo sacar ahí de a la H menos 1 dividido por H. Y este límite por infinitesimos equivalentes sabemos que es 1, entonces esto es E. Después vamos con la segunda, derivada de la segunda componente. Y podemos escribir A por 1 y H por 1. Es el límite cuando H tiende a cero de la segunda componente va en 1, 1 más H, 1, 2. Y esto es otra vez 1 más H, 1 más 2H, menos esta F2 ahora, 1, 2, todo dividido por H. Entonces miramos componentes otra vez del campo vectorial. La segunda componente es E a la menos Y, es decir, E elevado a menos la segunda componente del argumento. La segunda componente del argumento es 1 más 2H. Entonces por aquí tengo E a la menos 1 más 2H menos E a la menos 2. Y esto todo dividido por H. Fíjense, acá puedo sacar E a la menos 1 como factor común. Y esto es el límite cuando H tiende a cero
e a la menos uno por e a la menos 2h, e a la menos 2. Yo tengo sale e a la menos uno, queda e a la menos 2h, menos, aquí tengo e a la menos uno igual. Ahora esto como un billete así, no quiero tener como acá, saco e a la menos uno por común. ah, sí, perdón, aquí no estaba en un nodo, aquí estaba en un, en, así que me distraje, no escribí entonces si saco e a la menos uno como factor común, acá me queda uno. Tengo que multiplicar ahora el numerador y denominador por 2 para tener 2h en el denominador y tener e a la menos 2h acá y poder aplicar entonces límite notable, por ahí tengo 2 por e a la menos uno. Y aquí tengo e a la menos 2h menos uno 2h, entonces acá tengo 1 cuando h es de 0. Y aquí me queda 2 por e a la menos uno. Y ahí tengo mi segunda derivada, mi derivada con respecto a la segunda variable. Y luego tengo que ver la derivada de la tercera componente. Si queremos calcular la derivada de la tercera componente de x, el punto 1, 1 respecto del vector 1, 2. Es el límite, la h tiende a 0, de f3 en a más h. 1 más h, nuevo, 1 más 2h, menos f en 1, 1, todo dividido para h. Tercera componente, acá, es x por y, es decir, la primera componente del argumento por la segunda componente del argumento. Entonces, tengo el límite cuando h tiende a 0.
de 1 más h, 1 más 2h, menos f evaluado en 1, 1. Cuando evalúo f en 1, 1, f sub 3 evaluado en 1, 1, eso es 1 por 1. Aquí tengo 1 más h por 1 más 2h menos 1. Em, 1 2, exacto. 1, 1 y resto. ¿Ya? Límite, cuando h tiende a 0, la productividad tengo 1, después tengo h, tengo 2h cuadrado, este, 1, y entre h, queda todo en función de h. Entonces por acá me queda 1 más h, queda 3 más 2h, y cuando h tiende a 0, esto es 3. Entonces tengo la primera, tengo esta derivada, la derivada del campo f en el punto A, en la dirección con respecto al vector y, pero el vector y no es unitario, calculada por definición. Primera componente de esta derivada es c. La segunda es 2 sobre e y la tercera es 3. Y acá, 2 sobre e, esa es mi derivada, menos de la, no multiplicar, para que este sea menos 2h sea igual a t. Entonces tengo e a la t menos 1 dividido por la t. Me queda con signo negativo. Entonces aquí tengo menos 2 sobre e. Y esta es la derivada calculada por definición. Ahora, observen que esta derivada también se puede calcular de la siguiente forma. En general, el jacobiano de f está dado de qué manera. A ver, yo en la primera fila. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la matriz jacobiana? Una derivada parcial respecto a x. Respecto de
Pero, ¿cómo es esa matriz? Primero, ¿qué tamaño tiene? Yo tengo una función f, la de Rn en Rm, campo vectorial. La función, acabamos de ver, tiene ciertas componentes, funciones f1 a fm. Entonces, la derivada, nosotros tomamos las derivadas parciales de cada uno de estos campos, los campos escalares, con respecto de cada una de las funciones, eh, respecto de cada una de las variables. Entonces, calculamos esas derivadas y las organizamos de la siguiente forma. En la primera fila pongo todas las derivadas parciales de la primera componente, en la segunda todas las de la segunda componente y así. Una matriz tamaño m por n, cuya ijésima componente es la derivada parcial de la componente yésima de esto con respecto de la variable jps. En otras palabras, el jacobiano, yo lo puedo calcular de esta manera. Por el gradiente de la primera componente, lo pongo en la primera fila. El gradiente de la segunda componente, lo pongo en la segunda fila y así. Finalmente, pongo el gradiente de la última componente en la última fila. Entonces, en este caso, tengo tres componentes, tengo dos variables. Voy a tener una matriz jacobiana de tamaño 3 por 2. Voy a escribir esto con más espacio. Acá no tenemos problemas de espacio. Entonces tengo por acá la derivada parcial de f1 con respecto de x, derivada parcial de f1 con respecto de y, por acá la derivada parcial de f2 con respecto de x, por acá la derivada parcial de f2 con respecto de y. Esa es la matriz jacobiana de esta función mayúscula, de este campo vectorial en general, punto que y cualquiera. Entonces, eh, dado que los componentes de este campo eran la primera y la x, la segunda y la menos y, la tercera x por y, pues tenemos que derivadas parciales acá
son las derivadas de estas funciones componentes. Entonces, en la primera fila tengo el gradiente de y a la x, la derivada de y a la x con respecto a x y a la x, la derivada de y a la x con respecto a y0, la derivada de y a la menos y con respecto a x va a ser 0 también, la derivada de y a la menos y con respecto a y es menos y por y, entonces ahí tengo menos y. Después tengo aquí y aquí tengo x. Esta me acoya. Entonces, la derivada del campo A con respecto de y, yo lo encuentro haciendo qué cosa. El producto punto con el vector y ¿Ah? y evaluando la matriz jacobiana en el punto A. Sí. De manera análoga como con los campos escalares, donde las derivadas con respecto, en un punto con respecto a un vector, calculando el, eh, el gradiente de la, y evaluando en el punto donde queríamos calcular la derivada y luego multiplicando por el vector. Fíjense por acá, tenemos que lo que vamos a hacer es calcular la jacobiana de f, evaluamos en A y hacemos el producto con el vector y. Ok. em, porque fíjense lo siguiente. Un segundo. Decía, por lo siguiente, nosotros hemos visto que esta derivada la obtenemos tomando cada una de las componentes y calculando la derivada correspondiente. Pero resulta que cada una de estas derivadas la podemos encontrar en términos del gradiente. Entonces, acá yo tengo el gradiente de F1 en A punto Y. Y tengo el gradiente de F2 en A punto Y. Y aquí tengo el gradiente de F3 en A punto Y. Entonces, si yo miro este vector como una columna, esto es justamente, yo estoy escribiendo como fila, pero fíjense, vamos a escribir entonces que esto lo hemos traspuesto exactamente igual al vector que es producto de esta matriz por el vector Y. Entonces, este queda en la primera fila, etcétera. Pero me queda como columna. Entonces, esto es, pues, gobierno de F, por supuesto. Evaluado acá por el vector Y. Por eso yo puedo calcular la derivada de esta forma. Em,
ese, por supuesto, vamos a tener el mismo resultado. Tengo el jacobiano. Claro, el gradiente por pura costumbre. Ah, y evaluamos el jacobiano de F. Jacobiana, en el punto 1, 1, tengo E 0, 0, menos E a la menos 1 y 1, 1. E 0, 0, menos 1 sobre E. Aquí tengo 1, aquí tengo 1. Entonces hago el producto de la jacobiana por el vector 1, 2, que es el vector respecto del cual quiero calcular la derivada. Y me queda, por supuesto, por acá me queda E. Me va a quedar como columna, pero en realidad no importa. Y me queda E. Pues tengo 2 por menos 1 sobre E, entonces tengo menos 2 sobre E. Y después me queda 1 más 2, que es 3. Lo mismo. Me queda calculando por definición. ¿Una pregunta? ¿Observación o qué sé yo? Después, tengo un ejercicio. El número 3. Tengo un campo vectorial de R2 en R2. eh, la función x cuadrado menos y xy, que es el único componente. Le dice que suponiendo que f es diferenciable, 1, 1, es la derivada de f 1, 1. Es la definición de diferenciabilidad con un campo vectorial.
Y significa que f sea indiferenciable. Significa que existe una transformación lineal que sea diferenciable en una transformación lineal de R2 en R2 tal que límite cuando h tiende a 0, f más h menos p en a menos la transformación lineal aplicada en, ya es por supuesto un punto en, en R2, bueno, sería Rn en este caso. em, a porque este límite es 0. ¿Qué está hablando? El diferencial o derivada de f en a, ¿no? Entonces, la derivada, en el caso de que la función sea diferenciable, la derivada en un punto es una transformación lineal. Pero la transformación lineal, nosotros utilizando matriz, tienen como representación matriz. Si voy de Rn en Rm, entonces existe una matriz A sub T, 9 por n, al que la transformación T, perdón, aplicada a X, es lo mismo que el mismo resultado que aplicar la transformación, que multiplicar la matriz correspondiente a esa transformación por el vector X. Entonces, ¿cuál es la matriz que corresponde? Que representa a la derivada de f mayúscula en un punto y, prima, ¿qué? ¿Qué matriz es esa? La jacobiana.
jacobiana XY, y esa es la matriz que corresponde a la Y multiplicado por... Entonces, esa es la matriz que corresponde a la derivada de f en el punto XY, suponiendo que f es diferenciable en el punto XY. Voy a poner, eh, se me olvidó escribir esto en mayúsculas también. A ver, F mayúscula, esto es mayúscula, mayúscula. Y esta transformación lineal existe, entonces es la derivada de f. Así que si queremos calcular la derivada de f en 1, pues bastaría con encontrar la matriz que la representa, ¿no? Por acá tenemos en nuestro caso la jacobiana de f en general la encontramos primero calculando el gradiente de la primera componente de f. Eso va en la primera fila de la jacobiana. Ah, esta derivada parcial, la derivada parcial. La segunda fila va el gradiente de la segunda componente de f. Así es como calculamos las matrices jacobianas. Tenemos los gradientes de las componentes de nuestro campo vectorial y esas van a ser las filas de la jacobiana. Entonces, en este caso, la primera componente del campo vectorial era x cuadrado menos y. Creo que un poquito más. Aquí, de manera que tengo que espacio igual. Entonces, decía la primera componente es 2x cuadrado menos y, la derivada parcial de 2x cuadrado menos y con respecto a x es 2x. La segunda, la derivada parcial de 2x cuadrado menos y con respecto a y es menos 1. Constante. Pues tengo x por y. La primera derivada parcial, ¿no? La derivada parcial de esa componente con respecto a x es y. Considero que y es constante. En x por y, derivo, me queda y por x, me queda y. Y por el mismo motivo, la derivada de la segunda componente, que es xy, tomo la derivada parcial con respecto a y, esto es x. Entonces, esta es mi jacobiana en general. Voy a evaluar en el punto donde quiero calcular la derivada, y ese punto es 1, 1. Evalúo en 1, 1.
Entonces, esa matriz es la matriz de componentes 2 menos 1, 1, 1. Así, esta derivada es esta transformación lineal. La transformación lineal que lleva el vector XY en el producto de la jacobiana evaluada en 1, 1 por ese vector XY. Simplemente esta función. Entonces, digamos, ustedes ahí en la guía tienen esa función dada en términos de h y k. Para no confundir, podemos darla en términos de u y b, por ejemplo. En realidad es la misma cosa. Em, Podemos pensarlo como la función derivada, evaluada en 1, 1, en el caso de una función de componentes reales a variables reales. Fíjense, la derivada es un número si la evaluamos en un punto. Entonces podríamos pensar que es como una matriz con una componente y una única fila, una matriz 1 por 1. Y en efecto, multiplicar por una constante nos da una transformación lineal de R en R. Entonces esto generaliza justamente esa teoría desde este punto de vista. Y ahí no nos confunde dejar la función derivada en términos de X y Y. Entonces la derivada de F 1, 1, la función que lleva puntos en R2. En puntos en R2 lleva XY y en el vector sería, si multiplicamos el jacobiano 1, 1 por XY, tengo 2X menos Y. En la segunda componente tengo X. Y esta es la derivada de F en el punto 1, 1. ¿Pregunta? ¿Me pregunta? Aló, escuchen. Sí, sí, se escucha. No tienen pregunta.
Nadie. Todo el mundo entendió todo. Vamos a suponer que sí. Antes de seguir, vamos a parar unos 5 minutos. Seguimos a las 8:07. Bueno, continuamos. El siguiente ejercicio, 5. Acá tenemos dos campos vectoriales. Tenemos primero un campo G, que va de R2 en R3. Y después tenemos un campo F, que va de R3 en R3. Entonces, fíjense, nosotros podemos tomar la salida de G, dárselo como entrada F. Entonces podemos componer F con G. Entonces, esto es, ya tengo la primera componente, F, evaluada, digamos, si los componentes de G son G1, G2 y G3, G1 de XY, G2 de XY, G3 de XY, después tengo la segunda componente evaluada igual y así. 2, entonces esa es F compuesta con G. Y nos piden determinar, suponiendo que ambas son diferenciables, en este caso, pues, tendríamos que suponer que G es diferenciable en 1, 2, y F es diferenciable en G de 1, 2. Calcular la derivada aquí lo dijéramos calcular la cuyana, pero ya sabemos qué es lo que tiene que ver con la derivada de la composición en 1, 2. Acá se aplica la regla de la cadena, que la forma que toma la regla de la cadena acá es simplemente multiplicar las jacobianas. Sí, que es diferenciable en un punto A y la función f
es diferenciable en G de A la jacobiana de la composición en un punto A es el producto de la jacobiana de F, G de A, y cada este es el producto de matrices simplemente por la jacobiana de G en A. Lo que tenemos que hacer es simplemente calcular la jacobiana, evaluar la de G en A, calcular la jacobiana de G, y evaluamos calcular las jacobianas, evaluar la de F en G de A. Luego calcular las jacobianas de G, evaluar en A y multiplicar por dos matrices. En un lado, tenemos la jacobiana de F en X y Z. Un poquito abreviado, donde son los gradientes de componentes de esta función F. Tenemos el gradiente de la primera componente, el gradiente de la segunda componente y el gradiente de la tercera componente. Estas son las filas de nuestra matriz jacobiana de F. Entonces miramos la primera componente de F. F lleva el punto X y Z en el punto X cuadrado menos Y cuadrado, el vector X cuadrado menos Y cuadrado, X y Z, la segunda componente, y la tercera es X cuadrado más Y cuadrado más Z. Entonces, primero voy a calcular el gradiente de la componente X cuadrado menos Y cuadrado. Cuando derivo con respecto de X me queda 2X. Cuando derivo con respecto de Y me queda menos 2Y. Y cuando derivo con respecto de Z me queda 0 porque Z no aparece en esa componente. Entonces, constante. Menos 2Y, 0. Y acá. Primero el gradiente de la segunda componente. La segunda componente es X y Z. El primero derivo con respecto de X, lo cual quiere decir que Y y Z son constantes. Y Z son constantes, su producto es una constante también. O sea, al derivar esto con respecto de X me queda YZ. Y lo mismo, argumentar con respecto de Y para Z cuando derivo respecto de Z. Entonces el gradiente de X y Z es YZ, XZ, XY. YZ, XZ, XY. La segunda fila de la jacobiana. La tercera fila de la jacobiana es el gradiente de la tercera componente de F. La tercera componente es la función X cuadrado más Y cuadrado más Z. Entonces, aquí es más simple todavía porque lo que tengo que hacer es derivar cada término. Respecto a X, si derivo X cuadrado más Y cuadrado más Z con respecto a X, las derivadas de los términos Y cuadrado y Z son 0. Me queda solo la derivada del término X cuadrado, que es 2X. Voy a un poquito de paréntesis. Tengo 2X. Después pasa lo mismo cuando derivo parcialmente con respecto a Y. Las derivadas del término X cuadrado y del término Z son 0. Me queda solo 2Y. Y por el mismo razonamiento, la derivada parcial con respecto a Z de esta componente es 1. Me queda por acá 2Y. Acá me queda 1. Esa es la jacobiana de X y Z en general.
pero fíjense que yo la quiero evaluar en G de A, siendo A 1, 2. Tengo que calcular G de A. Y y A es 1, 2 en este caso. Entonces miramos que G lleva el punto RS en el vector R más S, R menos S, RS. Entonces la imagen de 1, 2 sería 3 menos 1, 2. 1 más 2, 1 menos 2 y 1 por 2. 3 menos 1, 2. La jacobiana de F evaluada es de 1, 2. Es esta matriz acá, sustituyendo X por 3. Y por menos 1 y Z por 2. Eso. Exactamente. Pero vamos a hacer esto más bien en general. Vamos a tener la misma cosa. Este es el campo G. Entonces evaluó la jacobiana de F en el campo G. Luego sustituir R por R más X por R más S. R más S. Y por R menos S. Y Z por R por S. Inge, disculpe una pregunta. Pregunta. G de 1, 2, ¿cómo le hizo para que salga 3 menos 1, 2? ¿No? Porque eso es 3 menos 1, 2. Porque R en este caso vale 1 y S vale 3, y S vale 2. Entonces R más S es 3, R menos S es menos 1 y R por S es 2. Ah, ya, Inge, gracias. ¿No? Y acá tengo R más S por, y tengo X por Y, ¿no? Entonces tengo R más S por R menos S, entonces tengo R cuadrado menos S. Pues por acá, eh, acá, 2X, tengo 2R, 2S, tengo 2Y, y 2R menos 2S. Por acá tengo 1. Esa es la jacobiana de F evaluada en el campo G. Ahora tengo que calcular, aquí está, nivel de la cadena. Tengo que calcular J, la jacobiana de J, la jacobiana de G, perdón. Y luego la voy a evaluar en uno 2, ¿no? Entonces tengo la jacobiana de G, dado que G es una función que va de R2 en R3, una función que toma dos variables y llevan un vector.
de 3 componentes. Entonces, una matriz que es tamaño 3 por 2. La primera fila va, por supuesto, el gradiente de la componente, de la primera componente. En la segunda fila, el gradiente de la segunda. Y en la tercera fila, el gradiente de la tercera. Entonces, acá tengo la derivada de R más S con respecto a R es 1. Después la derivada de R más S con respecto a S es 1. La segunda fila tengo la derivada parcial primero de R menos S con respecto de R. Pues la derivada parcial de R menos. Y después por acá tengo la derivada parcial de R por S con respecto de R, si considero S como una constante. Entonces esto es S. Y la derivada parcial de R por S con respecto de S, que va a ser R. Entonces, este es la jacobiana de la función G. Esta jacobiana, por supuesto, piense en general la jacobiana de la composición. F compuesto con G, pero por supuesto en RS, donde está definida la función G para las variables RS. Y puse X y Y, pero mm, creo que se entiende lo que quiero decir. Bueno, no estar cambiando otra vez. Entonces, la jacobiana de esto, como decíamos, es la jacobiana de función F, evaluada en G de RS, producto matricial, por la jacobiana de G en RS. Entonces hacemos ese producto y nos queda, que tenemos por acá, también, copiarla, tenemos por acá, esta matriz de acá. Por esta otra matriz de acá. Entonces, tengo una matriz que es tamaño 3 por 2, por una matriz, 3 por 3, perdón, por una matriz que es tamaño 3 por 2. El resultado va a ser una matriz. Y la siguiente, tengo 4S, tengo 4R, tengo 3R cuadrado S menos S cubo. Tengo R cubo menos 3RS cuadrado. S. Y tengo 4S más R. Entonces, si evaluamos en 1, 2, si evaluamos 8, vale 1, 4, 2, 11, aquí tengo 6, aquí 9. Y esa es la derivada de la composición
en el punto 1. Claro, ustedes pueden evaluar primero, si quieren, las matrices. Esta matriz la pueden evaluar en 1, 2 y esta la pueden evaluar también en 1, 2. Entonces por acá les queda 6. Esto habíamos dicho era menos 1. Se queda 6 menos 2. Me queda R menos S, que es menos 1. Me queda 2, me queda menos 2. 2. 2. Menos 2. 0. Bueno, se puede evaluar antes de multiplicar. Tengo que evaluar. Yo por acá. Había evaluado el jacobiano en 1, 2. El jacobiano es G de 1, 2. Pero es lo mismo, evaluar primero, evaluar después, va a dar el mismo resultado. ¿Una pregunta? A ver, vamos a pasar entonces a la siguiente. Es la número 9. Nos dan dos campos. El campo escalar, F minúscula, eh, que va de R2 en R, lleva el punto de coordenadas X, Y, en X cuadrado más Y cuadrado. Nos dan un campo vectorial que va de R2 en R2, que lleva el punto de coordenadas UV en el vector de coordenadas E a la U más B, U cuadrado más B. Nos piden calcular la derivada parcial con respecto a la primera variable de la composición de F con G en el punto 1, 1. En primer lugar, si queremos componer F con G, tenemos que observar que G es una función que va de R2 en R2 y luego F minúscula es una función que va de R2 en R. Entonces, la composición de F con G va a ser una función que va a ir de R2 ahora en R. Aquí podemos aplicar entonces la regla de la cadena y va con respecto de la primera variable. Esta composición sea la derivada parcial con respecto a U. Es el gradiente evaluado, el gradiente de F evaluado en G. Producto punto con la derivada
con respecto a la primera variable, la derivada parcial de la función de v. Esta derivada, por supuesto, un gradiente, ¿no? Es un vector, perdón. Entonces, acá calculo el gradiente de f. Luego, como ejemplo, el gradiente de f, primero tengo la derivada de x cuadrado más y cuadrado con respecto a x, que es 2x. Tengo la derivada de x cuadrado más y cuadrado con respecto a y, que es 2y. Y eso lo tengo que evaluar en g de v. Entonces tengo 2 por la primera componente de g de v. 2 por e a la v. Escribir esto un poco más. 2x, 2y. Y esto evaluado en x igual a la primera componente de g, que es e a la u más b, y la segunda componente, que es u cuadrado más b. Entonces, e a la u más b. Bien. Es u cuadrado más b. Esto multiplicado por la derivada con respecto a la primera variable de g de v, que ya vamos a ver cuál es. Entonces aquí tengo el gradiente de f. El gradiente de f evaluado en g. Bien, ahora tengo que multiplicar entonces por, como decíamos, la derivada de g con respecto de x. Para calcular eso simplemente digo las componentes, no, perdón, con respecto de la primera variable. Entonces para eso simplemente derivo las dos componentes de g con respecto de la primera variable de g, que en este caso es u. Entonces, si derivo e a la u más b con respecto de u, tengo e a la u más b por la derivada de u más b. Si v es una constante, entonces su derivada es 0. Y la derivada de u con respecto de u es 1. Entonces aquí me queda e a la u más b. La segunda componente va de u cuadrado más v con respecto de u. ¿Ok? Eso es la derivada de u cuadrado, la derivada de u es 0. La derivada de u cuadrado es 2u. Entonces hago este producto punto. Hacer este producto me queda por acá 2 por e a la 2u, 2v, da 4u, me queda 4v. Evaluamos entonces en el vector 1, 1, v es 1, 1, queda que la derivada con respecto a la primera variable de la composición de f con g, en el punto 1, 1, es 2 por e a la 4. Por 1 al cubo, que es 4, más 4 por 1,
que es 4 también, entonces por ahí tengo 12 a la 4 más 8. Y este es el resultado. Mm. ¿Pregunta? Y eso es el 10. Entonces, tenemos un campo escalar acá, ¿no? Esta pregunta va sobre derivadas parciales mixtas. Es un campo escalar que lleva el punto XY de R2 en su imagen. Y esta imagen es y a la X hacia la Y más X por Y dividido por X cuadrado más Y cuadrado si X cuadrado más Y cuadrado no es cero. Pero eso lo que quiere decir es que el punto XY no sea el origen de coordenadas, no sea el punto 0, 0. Cuando XY es 0, 0, este campo vale 2. Entonces, tenemos un campo que está definido por partes. Y piden hallar dos cosas. Piden hallar las derivadas mixtas, primero con respecto de la primera eh, eh, variable. Y luego con respecto de la primera otra vez. DF evaluada en 0, 0. Y lo mismo, pero primero derivando para X y después derivando para Y. Sí, esto es esto. Y esto es esto, ¿no? Ah, y alguien está acostumbrado a la otra notación. Entonces, fíjense que acá, obviamente, uno puede calcular la derivada parcial con respecto de X, de F, simplemente
eh, derivando de la manera usual si estamos en un punto que sea distinto del origen. Primero, calculamos la derivada parcial con respecto a x de la función f. Que por supuesto, si y no es el origen de coordenadas, yo calculo la derivada de la manera usual. Entonces, derivo cada uno de los términos. El término e a la x tiene derivada e a la x con respecto de x. El término e a la y tiene derivada 0 con respecto de x. Y luego tengo xy sobre x cuadrado más y cuadrado, que lo derivo, estoy mirando como si fuera, bueno, tomando la regla del cociente de dos funciones. Entonces aquí tengo esto es a la x, pues la derivada de a la y dijimos que era 0. Y al aplicar la regla del cociente a x por y dividido por x cuadrado más y cuadrado, nos queda y cubo menos x cuadrado y dividido para x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esta es la primera derivada de f, si x no es 0, pero si xy es el origen de coordenadas, para calcular la derivada con respecto a xy, por la forma que está definida la función, tenemos que hacerlo por definición. Entonces, esto es el límite cuando h tiende a 0, f en 0 más h, 0 acá, menos f en 0, 0. Esto dividido para h. Entonces, ¿esto qué cosa es? Y tengo f en 0 más h, 0. Quiere decir que aquí tengo f en h0. Menos f en 0, 0. Esto dividido para h. Para calcular f en h0, yo tengo que, h0 es distinto del origen, estoy suponiendo. Tengo que evaluar la función. Tengo aquí x, f en xy, siendo x igual a h y siendo y igual a 0. Tengo e a la h más 1, más cuando multiplico x por y, pues si x es h y y es 0, eso se anula. Entonces, tengo e a la h más 1. Esto es el límite cuando h tiende a 0, de e a la h más 1, menos la función f evaluada en 0, 0. Que esa función ahí está definida como 2. ¿No? E a la h más 1 menos 2. Y esto dividido para h. ¿Sí? Este es el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 dividido para h, lo cual sabemos es 1. Entonces, la derivada parcial de f con respecto de la primera variable, en general, la tenemos que escribir al igual como escribíamos f, digamos en dos tramos. Tenemos por un lado que eso es acá,
e a la x más y cubo menos x cuadrado por y, dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, si xy es distinto de el origen, es decir, distinto de 0, 0. Y según acabamos de ver, esto es 1 cuando xy es 0, 0. Esta es la derivada. Así que es una derivada que está planteada también por tramos. Ahora, vamos a derivar esa derivada en el origen con respecto a la primera y a la segunda variable. ¿Qué quiere decir esto? Como esta función está definida de una forma en el origen y de una forma fuera del origen, esto significa que tenemos que aplicar nuevamente la definición. Sí. Ahora queremos calcular la derivada de esta función con respecto de x. Entonces, de nuevo hay que usar la definición. Esto en 0 igual a 0. No hay que usar la definición. Esta derivada en el origen sería el límite cuando h tiende a 0 de la derivada con respecto a x de f evaluada en 0 más h, 0 menos la derivada evaluada en 0, 0, dividido para h. Entonces, de nuevo, este es el límite cuando h tiende a 0 de la derivada con respecto a x de f en h0 menos la derivada con respecto a x de f en 0, 0. Esto dividido para h. Entonces, evaluamos la primera expresión haciendo valer x, h y haciendo valer y igual a 0. Si hacemos eso, tenemos e a la h más 0 menos x cuadrado por 0 y luego tenemos el denominador, pero aquí es distinto de 0, ¿no? 0 no importa. Entonces acá tenemos el h y en 0, 0 la derivada con respecto a x será 1. Tengo e a la h, el límite, cuando h tiende a 0, de e a la h menos 1 dividido para h. Y esto directamente pues sabemos que es 1. Entonces la derivada segunda con respecto a la primera variable es 1. Para ver la mixta, tenemos también que hacerlo por definición porque la función está definida en 0 de una manera, con una expresión diferente a la que tenemos para el vector del plano. Entonces, esto sería este límite. Ya tenemos el límite. Cuando h tiende a 0 de la derivada parcial con respecto a la primera variable, pero ahora el 0, 0 más h, menos la derivada parcial de f con respecto a la primera variable en 0. Todo esto dividido para h. Es decir, que este es el límite, cuando h tiende a 0, de la derivada
de 1 de f en 0h menos de 1 de f en 0, 0. Esta derivada con respecto a la primera variable de f en 0, 0, pues ya la calculamos. Eso es una constante. Esto vale 1 acá, ¿no? Y la derivada con respecto a x de f en 0h, tenemos que evaluarla usando la expresión para cuando x ya es distinto de 0, 0. Entonces, ahí x vale 0, y vale h. Fíjense lo que tenemos ahí. Si x vale 0, yo tengo e a la 0, que es 1, más h cubo menos 0, x vale 0, dividido para h a la 4. Tengo, dicho esto en 0h, 1 más cubo sobre y a la 4, 1 más y a la menos 1. 1 más 1 sobre y, menos esta derivada que es constantemente igual a 1. Y esto está dividido entre h. Entonces fíjense que el numerador no contiene h. Y h tiende a 0. Entonces, el denominador el numerador es constante con respecto a h, es constante en lo que respecta a h. Entonces, cuando h tiende a 0, esta fracción, lo mismo voy a hacer acá, 1 sobre y dividido para h. Cuando h tiende a 0, como el valor de y no varía cuando h varía, sino que es constante y es diferente de 0, esto es infinito positivo. 0 y se supone fijo. Entonces, este límite no existe. Por lo tanto, esta derivada no existe tampoco. ¿Pero alguna pregunta? ¿Alguna observación? Bueno, si no hay preguntas ni ninguna curiosidad ni nada, voy a terminar la clase porque tengo otra clase a las 9. Seguimos el próximo martes. Que disfruten su feriado. Y bueno, buen fin de semana además. Hasta luego. Gracias, Inge. Sí, hasta luego. Hasta luego. Pasen bien. Hasta luego, Inge.